presidente de la Democracia Cristiana, un partido importante, entiendo, y tú creerás que es más importante incluso que de lo que yo pienso. Hoy día él no va a estar. Hoy día lo enjuician, oye, en la segunda de hoy, que nos han hecho llegar muy amablemente acá a la gente me cambiaste de la radio. el tema, así como que No, enjuician a Pizarro. Es que pensé que me ibas a hablar de lo de Meo, ¿no? No, parlamentarios y líderes ¿Y locales qué dicen, opinan. oye, los es colegas? necesario que vuelva Pizarro, el senador que viajó a ver el Mundial de Rugby. El diputado Walker, por su parte, está en Estados Unidos. Es que espérame, esto yo le quería contar a la gente, porque yo te decía que la democracia cristiana está al centro de la polémica, porque ya sabíamos el caso del senador Pizarro, y ahora sabemos también que el diputado Matías Walker, que no es lo mismo que el senador Patricio Walker, que es el presidente del Senado, el diputado Matías Walker estaba en Estados Unidos. Él dice que el terremoto lo pilló en Estados Unidos y que hoy vuelve a Chile, porque dice él que no encontró pasaje de vuelta antes. Yo no sé si es cierto o no el argumento, pero por lo menos Matías Walker viene volviendo. O sea, Pizarro no ha hecho ni el amague. Están haciendo acá no en el tiene que volver, hay un Twitter que se llama tiene que volver. Espérame, lo que pasa es que ayer, es que tú te pierdes esto porque tú no estás en las redes sociales, no estás en Twitter. Mira, ¿qué pasó? Entonces ayer, de manera muy críptica, Ignacio Walker, el expresidente de la Democracia Cristiana, que no es ni uno de los dos Walker anteriores que yo he mencionado, para que vean que la política está llena de Walker. En el cargo. Para que vean la cantidad de Walker que tenemos, que son todos hermanos. Ignacio Walker puso en su Twitter, sin hacer referencia, sin poner nombre a nada, puso, tiene que volver. Y empezó una fiesta, se festinaron con esto de tiene que volver. Entonces todo especulando respecto de a qué se refería Walker, por qué no decía con todas sus letras que el que tenía que volver era Pizarro, si era un recado no era Pizarro. Bueno, y a raíz de eso, la segunda pregunta, ¿tiene que volver? Mira, Cayuqueo, @pcayuqueo dice, tiene que volver pero en clase turista. Me imagino que Copano debe ser Nicolás, cada vez que tiembla Pizarro acumula más millas, ya va en Burkina Faso. Burkina Faso, para que los que no saben, es Alto Volta. Parada Oil dice, ¿sabrá Pizarro que superó las 30.000 menciones en Twitter o el partido estará muy bueno? Otra persona, Pena Fletcher, dice, Pizarro y sus hijos pasaron un muy mal rato con el tema de las boletas de Soquimich. Se merecían un momento de relajo y distracción. Qué barbaridad. Manuel Mayra será nuestro comentarista. Nuestro comentarista, sí, obvio. Senador Pizarro y sus hijos en Londres, asesorando verbalmente a la selección chilena de rugby. Fantuzzi, este debe ser Roberto, porque es ingenioso. Le aseguro que si el senador Pizarro hubiese estado en campaña, jamás iría al rugby. Su respuesta, que no es ministro del Interior y tampoco de la UNEMI, no me gustó. Qué atroz, ¿eh? No, yo encuentro que... Es que esto, mira, no tiene porfía, la tosudez de seguir encabezando el partido demócrata cristiano, a pesar de los cuestionamientos, de las críticas internas, de una cantidad de parlamentarios que fue creciendo día a día, de que era insostenible que él siguiera estando ahí a la vez defendiendo a sus hijos, aunque sus hijos no fueran camaradas, como es el término correligionario que se usa dentro del partido. Esta cuestión no hace más que perjudicar nuevamente la imagen. Bueno, eso decía yo, que mucho más grave que todo esto es lo de Soquimich y las asesorías verbales, pero de todas maneras me parece que es de una falta de empatía. Ahora, había muchos que decían finalmente la culpa no es del chancho, es de los que le dan el afrecho. Y en esto, que cada uno se ponga el poncho y que vea si es que le queda o no, porque efectivamente todos alegamos en contra de los parlamentarios, pero los parlamentarios son los mismos hace mucho rato. Perdón la generalización, pero Pizarro es un parlamentario que está siempre en los medios, que sigue siendo votado por la gente, que todos conocemos las polémicas y son reelectos. A propósito de polémica, el diputado con el que tú tuviste una polémica el otro día que no lo dejabas hablar. ¿Cuál? El diputado comunista. Daniel Núñez, que es diputado por Coquimbo, lo hace pebre también a Pizarro. ¿Cómo que no lo dejaba hablar? Yo lo dejé hablar, que él dijera cosas muy raras era otra cosa. Cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Lo que hice yo fue quedarme, porque es deber de los parlamentarios estar en su zona, sobre todo en una catástrofe como esta. Yo no le voy a dar consejos a Pizarro, que tiene tanta experiencia política. Eso es todo lo que le puedo decir. Yo me quedé trabajando en la zona. Bueno, mira, yo que no estaba muy de acuerdo la otra vez que lo entrevisté, por lo menos en esto estoy de acuerdo con el diputado comunista. No, pero todos lo hacen pebre, el alcalde de La Serena, ojalá pueda regresar. Ahora espérate, es re fácil para todos hacer pebre, pero si uno empieza a revisar punto por punto, persona por persona, yo creo que a todos tenemos algo que Parece que Burgos lo defendió, Carla. Hay alguien que defiende a Pizarro, atentos. El ministro del Interior defendió al senador en una entrevista que ha dado una radio. Jorge es un parlamentario vinculado a su zona, un hombre que está siempre en su zona. Me toca mucho hablar por teléfono con él porque es presidente de la ADC y en buena parte de las conversaciones, si no está en el Parlamento, está en Ovalle, pero ahora está en Londres. Bueno,
Está en Justo líneas, en este momento no está. Perdón, en líneas no, en una sola línea está, porque lo llamamos por varias líneas, eso sí. Un geógrafo, Carla, que nos va a aclarar este tema de los remesones y las réplicas. ¿Hasta cuándo siguen las secuelas del terremoto? Uf, parece que por harto rato. Hola, Pablo. Hola. No era tan tal? difícil el apellido materno, McIntyre, lo encontré. Ah, lo encontraste. Además había un senador en alguna época, si no me equivoco y la memoria no me falla, a propósito de que ayer fue también el día del Alzheimer y no hicimos nada sobre el Alzheimer. Se nos olvidó. Se nos olvidó. Hubo un senador McIntyre que era marino, ¿o me equivoco? Hubo un tiempo, un senador McIntyre que era marino, correcto. Institucional, ¿y era algo tuyo? Son pocos los McIntyre en Chile. Ah, sí, son Ya. de la misma rama. Saludos a su mamá, porque está bien esta obsesión de Claudia, ¿eh? Nunca Muy preguntan bueno. el No, es que le apellido dije, de la Pablo, madre. ¿cuál es tu otro apellido? No, ponle M nomás porque es muy complicado. Y después me metí y dije, no, si no es tanto. Pero Hay que Pablo... honrar a la madre siempre. Ya. Está bien, es una buena costumbre. Muy bien. Oye, Pablo, ¿hasta cuándo se nos mueve el piso? Ayer se nos movió fuerte. Justo hasta ahora, ayer teníamos esta réplica, la habíamos tenido hace poquito, de 6.7. Hoy día en la noche, porque ya nadie duerme, parece, 6.2. ¿Hasta cuándo? Sí, mire, el hasta cuándo hay que contextualizarlo un poquito, esto igual que los políticos, pero en la práctica hay que entender súper bien que este terremoto fue enorme, fue un tremendo terremoto, un 8.4 nos está pareciendo a veces chiquitito, pero es el terremoto más grande que ha habido este año en el planeta, Sí. para hacernos una idea, y por lo tanto debiéramos esperar réplicas en términos reales durante un año, decreciendo tanto en magnitud, eso significa que en un mes más vamos a tener magnitudes menores y así sucesivamente, Ya. hasta que se nos van a hacer imperceptibles, y también distanciándose en el tiempo, es decir, tienen que reducir su frecuencia. Eso es lo que debiéramos esperar, pero no van a desaparecer las réplicas. Oye, pero siempre estamos hablando finalmente de evento réplicas asociado que al tienen... mismo, ¿no? Eso es importante. Y por eso van a ser eventos menores. O podría darse que superemos el 8.4, ahí estaríamos hablando de un nuevo terremoto. Claro, eso es muy importante para que la gente también se quede tranquila. En ningún caso una réplica va a superar el evento principal y debieran andar todas por lo menos, o sea, ya a estas alturas 1.5 grados menos que el terremoto. Si fue un 8.4 no debiéramos tener réplicas superiores a 7 por ningún lado. Por Ya. ninguna parte. Todo Eso es lo vinculado, que- todo vinculado al mismo movimiento, o sea, para que uno lo entienda. Réplica se refiere a que en el mismo lugar donde se produjo el quiebre se sigue dando actividad sísmica, o no, o puede ser en otra parte. Claro, mira, es bien entendible eso, porque si uno piensa que esto es una fractura bastante extendida, en kilómetros, son 250 kilómetros de extensión de ajuste, de ruptura, es esperable que esto no es dos tablas pulidas que se deslizan sobre aceite. Son corteza de la tierra que se desliza contra corteza terrestre, por lo tanto son zonas con mucha rugosidad, muy abruptas, que rozan con mucha violencia, y luego entonces la réplica corresponde al periodo de ajuste de aquellos puntos que no quedaron del todo afinados. Entonces es esperable que se produzcan esas piedras que se mueven, que se acomodan, es un proceso de acomodamiento de las placas, así hay que entenderlo. Entonces es normal, es razonable. Pablo, déjame recordarle a la gente que nos pueden mandar sus preguntas. Yo me imagino que habrá dudas en torno a este terremoto, a las réplicas, a lo que estamos sintiendo. Estamos en WhatsApp en el 9789-3990, 9789-3990. También en Twitter en Trío Agricultura y en trío@radioagricultura.cl. Yo me acuerdo que para el terremoto 8.8 Tantas réplicas. tuvimos una réplica muy fuerte sobre los 7 grados para el cambio de mando, ¿te acuerdas? Fue hartos días después, porque eso fue el 27 de febrero, el cambio de mando fue el 11 de marzo. No necesariamente vamos a tener réplicas que vayan decreciendo en su magnitud, es decir, puede ser que hoy día estemos en 6 grados y mañana... Terremoto, pues, Carla, a lo mejor fue otro. Fue el del 27 de febrero. Pero a lo mejor fue en otro punto. Ah, pero fueron réplicas todas. Po. No sé, No, esa fue una- Sí, ahí dijeron los expertos que había sido una Si tú te réplica. fijas, esa réplica también fue casi 1.5, un poquito más pequeña
que el terremoto principal, que fue un 8.8, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfecto. Esa fue la réplica del cambiomando emblemática. Sí, claro. Que hubo como 3 temblores, fue terrible. Estábamos ahí, fue horrible, los presidentes arrancando, el rey de España, todo el mundo. Piñera improvisando, como que no. Se perdió el papel del juramento, fue el 11 de marzo del 2010. Entonces, pero es importante, yo creo que esa réplica es súper importante tenerla presente, porque en el fondo, mira, esta es mi sensación, viendo qué es lo que pasa, como pasó el terremoto y el país en este caso siguió funcionando, tenemos una cierta sensación de que ya, pues entonces que se acabe, si esto ya terminó, no pasó nada, no se cortaron grandes carreteras, la comunicación sigue funcionando, ya no se cayeron grandes edificios, entonces ya terminó, pero las réplicas tienen que continuar, igual como continuaron después del 2010, igual como continuaron en Iquique durante un año. Oye, Pablo, me pregunta un auditor, algo que puede sonar a lo mejor de como que la gente lo supiera, pero no necesariamente lo saben y a uno se le confunde, que es esta diferencia entre la escala Richter y la escala Mercalli, porque nosotros generalmente damos el dato en la Richter, que es la magnitud, pero ¿no será más importante medir el cómo lo sentimos o eso es demasiado subjetivo? A ver, sí, lo primero, la Richter es un valor que se da en números. A ver, Claudio, ordinales. Números egipcios, ¿no es cierto? Los números normales. Sí. Ese es Richter, Sí. ¿de acuerdo? Y eso es magnitud, que es en el fondo fuerza necesaria para generar la ruptura o energía liberada, que es la misma cosa en la práctica. Y eso es Richter. Y Mercalli es una escala de percepción, es más relativa y hay que tener cuidado con Mercalli porque de alguna manera confunde y se expresa en números romanos, por eso hacía la diferencia del tipo de numeración. Ahora, Mercalli va a depender de muchas cosas, depende del tipo de suelo, del tipo de infraestructura, depende también del tipo de persona, que así por ejemplo un 6 Mercalli es bastante fuerte, que se supone que lo perciben todas las personas, pero hay personas que tienen sensibilidades distintas, entonces hay que manejar Mercalli con cierta prudencia. ¿Por qué, Pablo, como geógrafo nos podrías decir, se corrigen las magnitudes? ¿En qué minuto? Uno me daría la impresión de que las herramientas de medición son bastante claras, ¿no? Y inequívocas. Sin embargo, siempre hay unas correcciones posteriores en las intensidades, ya sea al alza o a la baja, generalmente al alza. Sí. Pasa lo siguiente, que en la premura de llegar a algún resultado, con pocos instrumentos, con pocos datos, se construye un valor preliminar, que es re importante, porque, ojo, atención con esto, el preliminar es el que de alguna manera te dice, cuidado, puede haber tsunami o puede no haberlo. Así de importante es llegar a un valor preliminar cercano y luego va sumando instrumentos al cálculo porque empieza a llegar información de más sensores que están instalados por el territorio en distintos lugares y entonces automáticamente va generando un valor que se alimenta de más antecedentes y por lo tanto es más fino. Finalmente ese valor se revisa manualmente y se entrega el dato definitivo. Por eso va cambiando desde el primer antecedente, que es fundamental para tomar decisiones instantáneas, Claro. y luego entonces se va corrigiendo para llegar a un antecedente más certero. Pero ojo no hay que desmerecer jamás ese primer valor porque es el que te permite tomar decisiones de urgencia. Una cosa anecdótica, simplemente en el departamento de geofísica, creo que ahí era donde íbamos cuando habían temblores y estaban estos tambores con esta agujita que va rayando la hoja y que va haciendo como un cardiograma. Sí. Bueno, tú Sí. sabes, Carla, que durante muchos años eso ya no se usaba y nos permitían a nosotros en la televisión grabar simplemente porque era la única manera que teníamos de graficar el movimiento telúrico. Esa cuestión ya quedó arcaica, ¿no? Hace años. Claro, ese es el sismograma. Sí. Oye, Pablo, ¿y es cierto que es más fácil cuantificar desde afuera? Porque vimos en sismología esta vez que de un número o una magnitud alta empezaron a corregir a la baja. En algún momento se dijo que el terremoto había sido de 6,7 y luego se fue subiendo. Mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos desde un comienzo se la jugó por un 7,9 y rápidamente corrigieron por sobre los 8 grados. Algunos expertos me decían que cuando el terremoto se produce en la misma zona donde tú tienes la medición, los sismógrafos, etcétera, es más difícil cuajar, por decirlo así. En cambio, desde afuera es más fácil aproximarse. No sé si es así o no, o si esa es la explicación de estos como vaivenes en el rango. Sí, esa es una parte de la explicación, es una parte que
te lo voy a poner de otra manera. El Servicio Geológico, que es el USGS, tiene instrumentos prácticamente por todo el mundo. Entonces, cuando ocurre un temblor, recibe de manera instantánea una cantidad importante de información y le permite estimar un valor de manera bastante precisa, rápido. Nuestro servicio sismológico tiene instrumentos solo en Chile. O sea, nosotros nos hacemos cargo de nuestro país, eso es lo que hay en Chile. Y de esos instrumentos, algunos, claro, entran en colapso cuando hay tanta información o hay problemas de transmisión de información, y por lo tanto se demora un poquito más en reunirse la red completa de antecedentes para emitir una información fidedigna, cuando estás en el lugar del evento mismo. Perfecto. En cambio, el Servicio Geológico tiene una red más completa y, atención, que cuando ocurre un terremoto de esta naturaleza, no solo tiembla en Chile, se percibe instrumentalmente prácticamente en la mitad del mundo. Hay que preguntarle a los argentinos que salieron corriendo y eso que se sintió mucho menos que acá. ¿Pasó algo con las olas por otro lado, no? En Oceanía. En Hawái generalmente pasa. No pasó esta vez. Pero no, en este caso no pasó nada entendido como evento catastrófico, ni mucho menos, sino solamente registros instrumentales. Lo mismo que en Iquique, por ejemplo, que o en Antofagasta, que la ola llegó, pero llegó instrumentalmente, bajito. No llegó... Oye, Pablo, con capacidad de hacer daño. Estamos hablando con Pablo Oces, geógrafo de la Universidad Católica. Me pregunta Telo, que es un auditor muy fiel y un amigo nuestro, me dice lo que yo te decía hoy día en la mañana, que la gente me dice que está temblando más seguido o que tenemos terremotos más seguido. Antes nos decían que los grandes terremotos venían cada 20, cada 25 años, después cada 10... Ahora ya hemos tenido, no sé, cada 3 terremotos. No, ni siquiera, porque tuvimos el terremoto del 2010, después tuvimos un terremoto en Iquique y ahora tuvimos este terremoto en Coquimbo. ¿Por qué están siendo más frecuentes si es que es así, que efectivamente están siendo más frecuentes? Sí, están siendo más frecuentes, no es una percepción, y hay una hipótesis, estas son hipótesis de trabajo, la ciencia trabaja con hipótesis cuando cree que algo está ocurriendo de una manera, pero no tienes cómo probarlo, no tienes cómo demostrarlo, algo parecido a lo que ocurre en tribunales. Pero mira, a principios del siglo XX también hubo un conjunto de sismos importantes. A mediados del siglo XX están los terremotos más importantes que se han registrado instrumentalmente en época contemporánea, y también vinieron en cierta agrupación, y ahora desde el 2004 a la fecha también ha ocurrido lo mismo. Entonces pareciera ser, y tiene cierta coherencia, de que estos eventos de magnitudes superiores a los promedios y a las normales se agruparían en el tiempo, lo cual es razonable si uno entiende la corteza terrestre como un sistema que está conectado. Si ese sistema sufre como una pelota con los cascos de fútbol de una pelota, si se descose un casco y medio, por ejemplo, lo más probable es que se debilite ese balón y se empiecen a descoser otros por exceso de esfuerzo y finalmente se desarme la pelota. No es lo que va a pasar con nuestro planeta, pero de ocurrir un desajuste importante en un sector, no es extraño que ocurran otros desajustes hasta que el planeta vuelva a su equilibrio, porque el planeta, como te digo, tiene un conjunto de placas, todas en movimiento. Claro. Oye, hablando de ese movimiento de placas, etcétera, me pregunta otro auditor si con esto se libera realmente energía sobre la placa de Nazca, si se libera, por ejemplo, energía en el norte de nuestro país y también en la zona centro. Hace mucho tiempo nos vienen diciendo que hay una laguna sísmica. Para que no se vaya a dar un terremoto allá, dices tú. Lo que pasa es que hace mucho rato en Antofagasta se viene diciendo que hay una laguna sísmica, que ahí viene el gran terremoto, y hemos visto que la Tierra se ha manifestado por otros lados y no ha venido ahí. La pregunta es si con esto se logra liberar energía o todavía hay tanta energía acumulada que seguimos esperando un megaterremoto también para la zona norte, pero más en el norte grande esta vez. Sí, a ver, la energía que se va acumulando es como un resorte que se va comprimiendo, ¿sí? Y ocurre por segmentos, ocurre por secciones. En este caso, con este terremoto en particular, de alguna manera se libera la energía contenida o ese resorte comprimido frente a la costa de Illapel, norte de la quinta región, sur de la cuarta región de Coquimbo. Ya. En el norte, especialmente entre, déjame pensar, Vallenar, Taltal aproximadamente, hay ya 100 años en que no ocurría un sismo importante, por lo tanto
hay una cantidad de compresión entre las placas que es sustantiva, y es esa compresión la que en algún minuto va a tener que destrabarse, va a tener que ingresar la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, y vamos a tener entonces un terremoto de magnitud importante en el norte. Me Eso pregunta, sí está bastante pendiente. Me pregunta, eso no es una buena noticia, Qué pero susto. bueno. Oye, ¿Eso será dónde? ¿Al norte de Antofagasta? Eso se decía, perdona, antes del 2010. Sí. Ya se hablaba de la laguna en Antofagasta, era. Sí, sigue vigente. Ay, por Dios. No ha cambiado nada, porque lo que hemos tenido fue el terremoto de Iquique, que es acotado, es entre Pisagua y el Loa, y por lo tanto ahí hay un segmento que sí logró la placa destrabar e ingresar debajo de la placa sudamericana, pero el segmento sur de la costa no ha ocurrido, entonces está pendiente todavía. Yeah. Y que hay que entenderlo como que siempre se está fabricando placa de Nazca nueva en el centro del Pacífico, y va navegando hacia nuestras costas, y no ha parado de navegar en 100 años, por lo tanto eso se ha ido apretando contra nuestra costa, y tiene que entrar en algún minuto. Oye, estamos hablando con el geógrafo Pablo Oces de la Católica. Me dice Cecilia, me pregunta si este terremoto fue tan fuerte como el del 2010 como para que haya un cambio o una alteración en el eje de la Tierra, porque para el 2010 se dijo eso. Incluso se dijo que la costa se había corrido unos cuantos metros, no me acuerdo cuántos eran, pero... No, metros no. Sí, metros. ¿Metros? No, sí, no creo. A ver, no fue tan fuerte como el del 2010. Primero, 8.488 es un terremoto más suave. Eso es lo primero. Después, cuando ocurren terremotos, sí el eje de la Tierra se modifica temporalmente. Eso después se reacomoda. Te voy a explicar. Echa a correr un trompo. El trompo, si está girando perfecto, uno le pega como una patadita o un chirlito con el dedo, y el trompo se va a poner cucarro momentáneamente y luego va a volver nuevamente a su eje de giro. Eso le pasaría a un trompo. A la Tierra, que está girando también, cuando hay un terremoto importante también se sufre un cierto desequilibrio y luego vuelve a su rotación normal. Ya. Eso es correcto. Y lo otro, el desplazamiento del continente, ¿sabes qué? Eso es cierto. En este caso, para que se hagan una idea, la placa, lo que se movió, la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana, anda cercana a los 7 metros horizontales de desplazamiento. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay efectivamente un desplazamiento superficial de las cosas. Y en la costa de Illapel hay zonas que se desplazaron 1.5 metros. ¿Viste que eran metros? Horizontalmente. Sí. Sí, me acuerdo. Pero después van ajustándose, esa no es la medida final. Ya. Después finalmente, como esto es una superficie medianamente elástica, aunque uno no lo crea, la Tierra es elástica, bueno, se termina ajustando, pero en principio los movimientos son de esas magnitudes. Oye, Pablo, para finalizar, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, me pregunta también otro auditor, ¿cuándo es sismo? ¿Cuándo es terremoto? ¿Cuándo es temblor? ¿Cómo le decimos? En inglés se facilita la vida y le dicen a todo earthquake, pero nosotros tenemos distintas terminologías. Terremoto como que a uno le suena lo más fuerte, pero sismo, pero temblor... De 6 grados para arriba, ya uno de 7. Pero eso es antojadizo tuyo. Hay como una escala de terminología... ¿Cuándo en Chile algo es un terremoto? Porque también acá con un grado mucho mayor a veces no pasa nada, y en otros países, no sé, con 7 grados queda la escoba. O sea, me acuerdo en L'Aquila, en Italia, no me acuerdo de cuánto fue, pero fue mucho menos y quedó la escoba. Perdone, el que tuvimos en Haití un poquito antes, una barbaridad. También, antes del 27 pueblo de febrero. haitiano con 1 grado entero menos que el nuestro, y la mortandad fue de 200.000 personas. Y mire, por muy chantas que sean las constructoras acá en inmobiliaria, en algunos casos, que hacen edificios bastante rascas, para ser honesto. Se humedecen, pero no se caen. También, pues con un terremoto pequeñito, muy en cuanto 9.000, creo. En Nepal, sí, pues, casi, también. 9.000 personas. Bueno, pero aquí, ¿qué? En Chile, ¿sobre cuánto estamos hablando de un terremoto? Temblor, sismo, son todos sinónimos. Movimiento telúrico. También es un sismo, también es un sinónimo. Ocurre lo siguiente, que en Chile, tal vez, dada la cantidad de temblores que tenemos, surge la palabra terremoto con una acepción popular especial que hablamos los chilenos, solo los chilenos, ojo, solo los chilenos para nosotros
solo acá. Un terremoto es aquel temblor que se siente probablemente en un área extensa del país y que produce cierto nivel de daño a la infraestructura y a la población, eventualmente, no, ojalá que no, pero muerte. Eso para nosotros es un terremoto. Algo muy pero fuerte. Si tú te vas al sur de España, un terremoto, sí, un temblor. O sea, no, esto es bien subjetivo, depende de cada país. Pero en Chile un terremoto es cuando ya tenemos más de 7,5. Yo creo que el mundo debiera ajustarse a Chile, porque Y si no hay al un país terremoteado es este, y la cantidad de movimientos, y además por lo largo de nuestro país, me imagino que agarramos demasiados eventos en el tiempo. O sea, justamente, y por eso tenemos nuestra propia escala verbal de calificación de estos eventos. Hasta para eso tenemos lenguaje propio. Ya, pues, Pablo. Seamos campeones mundiales. Te agradecemos muchísimo, muy didáctico. Vamos a ver hasta cuándo se nos mueve el piso. Ojalá que no mucho más. Ojalá que no mucho más. Que te vaya muy bien, nos vemos. Queremos dormir, ¿eh? Estas réplicas no dejan dormir a nadie. Vamos a la pausa. Oye, gracias por toda la participación y las preguntas. Estamos de vuelta de inmediato con más Trío.